Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La Palu Cájima de la Bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Capó. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Buenas tardes, oyentes de Radio Caput. Esto es Hasta que todo sea como lo soñamos. Mi nombre es Ricardo Capdevila y pretendo acompañarlos en esta hora de viernes para contribuir con la reflexión. En este programa tendremos dos invitadas de lujo, en donde hablaremos del tema CONICET. Agradecemos a todos los integrantes y técnicos de esta querida Radio Caput, a quien dirige el emprendimiento, Juan Martín Ramos Padilla, a nuestro técnico que hace milagros para que salgamos al aire, Martín Loza, a Tatiana Ibarra, a Jorge Pardés y a Ignacio Sábato. La reflexión de hoy la voy a titular Terrorismo de Estado. Hoy vivimos una distopía, una gestión autoritaria que se está convirtiendo en terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado es la intimidación con un propósito. El temor se utiliza para provocar que otros hagan cosas que de otra manera no harían, y yo agregaría, o que dejen de hacer, como callar voces con opiniones contrarias. El terrorismo de Estado implica la utilización sistemática de la violencia del aparato estatal con el fin de aplicar a todos los habitantes de un país, en forma difusa y clandestina, medidas coactivas prohibidas por el ordenamiento jurídico pautado por nuestra Constitución Nacional. Características del terrorismo de Estado: el uso sistemático de la violencia. No se trata de incidentes aislados, sino de una política deliberada de violencia y represión. Objetivo es el control social. Busca infundir miedo y asegurar la obediencia a través de la coerción y el terror. Violación de los derechos humanos, afecta a libertades fundamentales como la libertad de expresión, reunión y la seguridad personal. Son acciones ilegales, involucra prácticas como desapariciones forzadas, tortura, asesinatos extrajudiciales y detenciones arbitrarias, que los medios se ocupan de generar por medio del odio infundido a sus televidentes. Actores. Generalmente se asocia con las dictaduras militares, pero puede ser llevado a cabo por gobiernos democráticos, con democracias en decadencia como la nuestra, que utilizan métodos ilegales. En resumen, el terrorismo de Estado es una forma de violencia extrema que viola los derechos humanos fundamentales, con el objetivo de controlar a la población y eliminar la oposición a través del miedo y la coerción. Queda claro que vivimos un gobierno con una democracia en decadencia, que ejerce el terrorismo de Estado, incumpliendo, eludiendo y vulnerando la Constitución Nacional. A modo de enumerar algunos hechos que inexplicablemente no suceden, puedo citar declaraciones de Javier Milei, de Caputo, de Francos y de medios hegemónicos. Como primera medida, voy a mencionar sobre el reclamo de los juzgados foráneos, quienes vulneran la inmunidad soberana por las secuelas de la dictadura y del gobierno de Menem, con la prórroga de jurisdicción. El caso del grupo buitre, Burford, comprador de deuda ilegítima generada por una demanda
de un accionista de YPF, en ese momento Eduardo Scasani, titular del Banco Galicia, que se sintió damnificado por el impedimento de fugar divisas del país para pagar la deuda generada por su compra accionaria, lo que equivaldría a adquirir acciones pagándolas con la ganancia que ellas mismas generan. Javier dice que no tenemos 16.000 millones para pagar, pero sí tenemos voluntad de pago, y ofrece pagar con un fondo perpetuo llamado tasa de Kicillof, como una competencia por las elecciones, a la jueza de Nueva York, Loretta Preska, sucesora de Tomás Griesa, que ordenó al Estado argentino entregar el 51% del paquete de YPF, un mamarracho jurídico y una pretensión extrema. Tenemos un vaciamiento institucional muy grave. IMSA, que se vendió inexplicablemente a precio vil, una empresa estratégica para el desarrollo del país. La gestión contra el Hospital Nacional Garrahan, contra Vialidad, contra el INTI, contra el INTA y contra el CONICET, tema que trataremos en la posterior entrevista. Además, un endeudamiento sin control con las provincias, con los bancos, con los acreedores externos, con bonos del Tesoro que solo tendrán respaldo de nuestras riquezas naturales, dado que no tienen forma de pagarse con divisas. Tenemos una pésima administración de políticas públicas, lo que ocasiona un daño que costará décadas recuperar, si se cambiara la orientación del rumbo del país. Por otra parte, tenemos persecución y estigmatización a quienes piensan diferente, inculcando el odio, el sectarismo. Pablo Grillo, luego de ser reprimido con un disparo realizado de forma ilegal, dado que no se cumplieron los protocolos que tenía la policía para disparar esas armas, convirtiendo un arma no letal en una arma mortal. Milagrosamente no perdió la vida. Ahora resulta ser culpable por haberse interpuesto delante del proyectil. Cinismo al palo, de parte de Gendarmería y de Patricia Bullrich, alia Carolina Serrano, nombre montonero. Pero debo agregar la causa de la mierda de José Luis Esper. La llamo así porque así la titularon, a la que le daré un tratamiento aparte, ya que hay 5 detenciones arbitrarias, aunque hayan sido dictadas por una jueza, no sé si le suena, Arroyo Salgado, la ex esposa de Nisman, que deberá estar siendo ultrajada por el Poder Judicial inconstitucional que cotidianamente vulnera la Constitución vigente con los pactos que forman parte de ella. Pero además, Caputo, el especialista en finanzas, y su expresión "no te la pierdas, campeón", cuando se acrecientan las críticas al retraso del valor del dólar, y ante ellas el ministro del Escolazo le dice que aproveches a comprar si lo consideras bajo, cuando el 50% de los argentinos no llega a fin de mes con sus ingresos. Obviamente, el mensaje de la compra de dólares es para quienes vienen haciendo negocios súper rentables con tasas impagables que pagamos con más endeudamiento, el conocido carry trade o bicicleta financiera. Estos son solo algunos hechos que comento. Como vemos, la gestión del gobierno abre muchos frentes de conflicto y la oposición, en vez de unirse para reclamar, es funcionar al gobierno reclamando por sector de manera de pasar inadvertida ante los medios hegemónicos para evitar mostrar el descontento. Tenemos una dirigencia que piensa en las listas de las próximas elecciones. No está pensando en los padecimientos de la mayoría de los argentinos. Por eso sigo insistiendo que la solución de esta distopía que nos gobierna está en la calle, con la ciudadanía comprometida con la política, por una patria con justicia social, soberanía económica
y libertad política. Seguiremos en la calle como forma de ejercer el poder popular. Y ahora vamos con un tema de Divididos a tomar un poco de respiro. El guagua de Troilo no quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en Benaguita, el Mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Vía la Chapita, porrón en Palomar. Cruzando la vía para poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Vía la Chapita, porrón en Palomar. Cruzando la vía para poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves?
cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Mentira es la última verdad. Bueno, ahora vamos a ver un video con exabruptos del mercenario José Luis Esper. Que tienes una enferma. Colgás 4 o 5 estos delincuentes de la plaza pública, después de llenarlo de agujeros. A ver cómo nos joden más con la gente del laburo. ¿Cómo colgar en una plaza pública? Como ejemplo, llenalo de balazos, colgarlos en la plaza y decir, el próximo sos vos, hijo de puta. ¿En serio me decís? Sí, lo digo en serio. Los tarados estos de Néstor y Cristina, que tienes una enferma, pobrecita, es una psicópata. Si una persona está mal de la cabeza. Lamento no poder clavarle el último clavo de la atadura al kirchnerismo con Cristina adentro. Es decirle, pare señor, no pare bala. Cristina es una chorra y además es miserable. El próximo sos vos, hijo de puta. Estemos tratándola a esta delincuente, a esta rea, como si fuera una persona que merece algún derecho. No merece nada, no merece nada. Cárcel en la Patagonia, en una isla, atrás de los garrotes. Sí, le digo, ¿cómo no va a estar amargada si soy la hija de una gran puta? Entonces, soy la hija de una gran puta. Solamente cabe una persona miserable. Absolutamente miserable, una rata. La verdad que me parece una persona despreciable de todo punto de vista. Bueno, ante todo, quiero pedir disculpas a los oyentes, al equipo de acá de la radio y a las dos entrevistadas que tengo hoy al lado mío. Habitualmente, a los que difunden odio y generan violencia, trato de ignorarlos para invisibilizar ese odio. Pero ante semejante personaje, considero que no merece que lo ignore, no merece el mínimo respeto, se merece todo el odio que él mismo genera. José Luis Esper, sos un violento, un prepotente, y cabría la pregunta si no sos impotente. Dada la continua exageración en la forma de demostrar virilidad y de mostrarte muy duro, porque te aprovechás de los fueros y las vinculaciones, razón porque le reafirmo la duda y la pregunta. Si fueras realmente macho, como querés representar, no necesitarías actuar de esa manera. Ahora paso a presentar a las entrevistadas de hoy. Para cambiar un poquito de tema, vamos a hablar del tema CONICET. Tenemos como invitadas a Nerina González, oriunda de San Pedro, estudió biología en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y desarrolla su tercer año del doctorado en la Fundación Leluar, asistiendo a la doctora Fernanda Seriani. Ella después nos va a comentar en qué se basan sus estudios. Y a mi izquierda, orgullosamente, presento a mi hija, Dayana Capdevila, investigadora adjunta del CONICET y jefa de grupo del Instituto Leluar. Bueno, presentadas, Nerina, Dayana. Gracias. Evidentemente, después del editorial, mencioné al CONICET como una de las instituciones violentadas, agredidas por este gobierno, y la violencia y la agresión
se basan en desfinanciarlas, se basan en demonizar a determinadas instituciones que son estratégicas para el país. La ciencia, la educación, la tecnología son herramientas que son imprescindibles para un país que quiere crecer y que quiere desarrollarse. Entonces, me gustaría que me comentaran en qué se basan las investigaciones que están haciendo y de qué manera se sienten agredidas o violentadas por la desfinanciación de este gobierno. No sé quién quiere arrancar, arranque. Bueno, muchas gracias por la intro. Bueno, yo soy Nerina, trabajo en la Fundación Instituto Leluar. Particularmente mi trabajo se basa, en realidad la investigación se enmarca en el estudio de un gen que es muy importante para el metabolismo de las grasas. Este gen regula todo lo que es la quema de las grasas y de qué manera ocurre. Por lo que poder entender mejor a este gen y cómo actúa nos sitúa en un punto muy importante para poder entender cómo también podemos tratar ciertas enfermedades que tienen que ver con el metabolismo. Bien. Respondiendo a tu pregunta de cómo nos sentimos violentadas o no, particularmente yo creo que CONICET no solo se siente, me corrijo, violentado a nivel económico y cultural también, sino también por las redes, ¿no? Yo siento que siento que en la calle tenemos mucho apoyo, pero hay un sistema, obviamente del oficialismo actual, que trata de desprestigiar un organismo que tiene muchos años de cultivar muchísimas investigaciones muy, muy relevantes. Entonces, es duro para mí, como todas las mañanas levantarme y es como, voy, otro golpe más a CONICET. Es duro. Tengo entendido que ahora lo que quieren hacer es cambiar la composición del comité que gestiona el CONICET a los efectos de devaluar la participación de científicos y profesionales, supongo que poniendo algún monigote o un mercenario a los efectos de que sea más fácil reducir los presupuestos, ¿no? Sí, creo que eso va de la mano no solo de la cuestión presupuestaria, como decía Nina, sino de las estrategias de dónde enfocar o qué rol esperan que los científicos cumplan en la sociedad. Y en ese sentido, profundizo lo que decía Nerina sobre esto del contraste entre la calle y las redes, ¿no? Si uno consulta, si uno lee las encuestas que se hacen sobre cómo estiman a los científicos, tanto votantes de Milei como votantes de Massa en la última elección, ambos coinciden en que estiman mucho a los científicos en nuestro país. Entonces, es como mucho el contraste que después la campaña de desprestigio que se hace sobre Internet, ¿de dónde sale? Y claro, ahora no va a suceder solo afuera, sino adentro mismo del CONICET. Lo del cambio de la composición del organismo de gobierno del CONICET, todavía por suerte es un rumor, todavía no es un hecho. Es un rumor que está fundado en el hecho de que las últimas votaciones que tuvo el presidente de CONICET, el Consejo votó en contra de lo que votó el presidente de CONICET. El directorio votó en contra de lo que votó el presidente de CONICET. Entonces hay como una necesidad del gobierno de tener aliados dentro del directorio. Para el gobierno son terroristas lo que opinan diferente. Exacto, Con lo cual, evidentemente, la lógica sería sacarlos. Ya se cambió el representante del agro. El CONICET tiene 4 representantes de las grandes áreas, 4 investigadores y 4 representantes de otros sectores de la sociedad, entre ellos universidades y agro. El agro ya se cambió el representante y el representante que lo forzó a renunciar dejó una carta muy fuerte de renuncia diciendo que había discriminación ideológica en el CONICET. Sí. Y esto no lo digo yo, lo decía él en su carta. Y por otro lado, lo que sí pasó hoy, que no es menor, es el hecho de que hay varios organismos de gobierno en el sistema científico-tecnológico, y además de INTI, INTA, está CONICET, pero además hay un organismo que se llama Agencia, cuyo directorio había renunciado, y ahora saca las resoluciones de hoy, que dice que el directorio ahora se va a conformar de una manera distinta y que los representantes van a venir nombrados desde arriba.
Entonces eso ya hace que, de vuelta, los órganos de gobierno del sistema científico estén esencialmente intervenidos a los fines prácticos, digamos, porque no somos... ni siquiera pretendemos ser los mismos científicos los que decidamos quiénes son los órganos de gobierno. Está bueno que esté representado toda la sociedad, pero había estrategias que hacían que estuviera representada toda la sociedad que hoy ya dejan de estar vigentes. Claro, porque no les interesa quien requiera de más recursos para incentivar determinadas investigaciones, para nombrar más becarios, para tener una estructura científica mucho más sólida en su base, para que evidentemente eso redunde en nuevas investigaciones o en nuevos desarrollos. Sí. No solamente pasa por el tema del presupuesto hacia los becarios, pasa incluso hasta para comprar materiales, drogas o necesidades que tenga de inversión los distintos sectores de CONICET. Sí, en ese sentido, digamos, ahí la realidad es acuciante. No, los principales subsidios que otorgaba el gobierno nacional se encuentran completamente suspendidos. Recién se están poniendo al día con las cuotas de subsidios del 2021. ¡Apa! Los del 2022... Estamos atrasados con el otro gobierno. Y eso también es una cuestión a subrayar, porque cuando nosotros venimos a decir que el sistema científico está en una situación de emergencia, que es como lo está, viene porque la situación en la que empezó este gobierno, ya los científicos no estábamos ni con buenos salarios ni con buenos subsidios. Sobre eso se redujo tan dramáticamente que hoy la situación es cero. Hay laboratorios que no pueden comprar ningún tipo de reactivos y están trabajando con los reactivos que le quedaron o pidiendo prestado a otros laboratorios que ni siquiera están en nuestro país. Total, se apelan a la solidaridad entre investigadores. O sea, que colaboren unos con otros con el presupuesto que tienen individual. Exacto. O con el presupuesto del proyecto. Aunque no se pueden interferir los recursos de un proyecto para financiar otro, porque evidentemente hay que rendirlo. Exactamente. Pero sí, de alguna manera, con alguna partida que sea personal o de algún becario, como para de alguna manera compensar esa ayuda o esa solidaridad entre los proyectos. O con reactivos prestados de otros países, con reactivos vencidos que ya no deberían ser usados, que hacen que los experimentos lleven mucho más tiempo, esfuerzo, horas. O errores. Totalmente. Total. Conclusiones que no son necesariamente reproducibles porque no tenés los insumos correctos. Uh-huh. Entonces, la realidad es que la situación hoy no es sostenible. O sea, ya pasamos un año entero sin poder comprar las cosas que necesitábamos. Pasar 2 años en esta situación es como que uno a veces no termina de dimensionar qué quiere decir que un laboratorio se cierre, porque no es que cierra la puerta y se tira la llave. Un laboratorio se cierra cuando sus tesistas no se pueden terminar los experimentos y no se pueden graduar. Hay muchos chicos que están haciendo sus tesis doctorales que no pueden terminarlas y renuncian a sus becas doctorales. Eso es que los laboratorios se cierran. A ver, tampoco hay una salida laboral privada que absorba a todos esos científicos, porque al privado por ahí le interesa un determinado desarrollo, no es que le interesa la ciencia en sí o las investigaciones en sí, con lo cual obviamente esos científicos o becarios próximos a ser científicos, a graduarse como científicos, se ven impelidos en irse del país, en buscar otros horizontes a los efectos de poder desarrollar su carrera, ¿no? Sí, es esa incertidumbre también de para qué. O sea, ¿para qué alguien se está quedando acá cuando tampoco les das opciones a futuro? Y la realidad es que una cosa que vale la pena subrayar, porque está esta constante idea de que la ciencia tiene que estar financiada por privados. A los privados que hoy se dedican a ciencia y tecnología no les está yendo bien. No. Hay muy pocos sectores en nuestro país que hoy les está yendo bien y casi ninguno tiene que ver con generar soluciones, generar productos, tienen que ver con especulación financiera, que bueno, fantástico que ellos les estén haciendo bien, pero difícilmente eso nos va a servir para desarrollar nuestro país y para aprovechar la mano de obra altamente capacitada que genera el sistema de ciencia y técnica. Pero aparte, ¿cómo lo convences a un privado de que apueste todo su dinero a una problemática regional, por ejemplo, el dengue? ¿Cómo le convences a gente de Estados Unidos que tiene dinero para poner plata en una enfermedad que en su región no está tan representada? Por supuesto. Entonces, a ellos no les va a interesar. No solo no les interesa, sino que evidentemente van a tratar de que
los recursos que tengan los aprovechen en cosas que a ellos les interesen. Exactamente. Digamos, el privado lo que busca es un negocio, busca una rentabilidad. Totalmente. Y es lógico que la busque, no estoy criticándolo. Digo que la ciencia no tiene que estar solamente en el sector privado. Obviamente, el sector público es el que más debe invertir, porque de ahí surgen desarrollos, como vos decís, en beneficio de la población. Total, y que se quedan en el país. Por supuesto, que no se van después, porque evidentemente, digamos, el que encuentra una gama de investigación dentro de su país, no necesita irse. Mientras esté bien remunerado o de manera acorde, tampoco buscamos, digamos, riqueza ni hacernos millonarios con la ciencia, ¿no? Y la mayoría de los científicos que estamos en nuestro país apostamos a que por el impacto que puede tener la ciencia que desarrollamos en nuestros laboratorios, en nuestros países, y estamos muy abiertos a las aplicaciones. Hay pocos científicos en nuestro país que hacen ciencia mirando el ombligo, porque hoy no es una cuestión solo de recursos, es una cuestión de por qué. ¿Por qué me voy a quedar en un país donde la ciencia es difícil? ¿Para qué sirve quedarme a hacer ciencia en Argentina? Y la mayoría de nosotros llega a la respuesta de que sirve en tanto y en cuanto podamos llegar a la sociedad, de alguna forma u otra. Y eso no tiene que ver solamente con generar un producto o un emprendimiento. De todas maneras, supongamos por un segundo que el gobierno quiere financiar específicamente la ciencia que genera patentes y genera productos. Yo no veo que lo esté haciendo tampoco. No. Entonces, el problema radica en que no está financiando ninguna parte relevante del sistema científico-tecnológico, y lo que es peor aún, porque la ejecución ni siquiera es 0%, la ejecución es 0% en los mecanismos que teníamos, pero no en los mecanismos a dedo. Hay empresas que están siendo financiadas por el sistema de ciencia y técnica sin que haya ningún tipo de transparencia. Sí. Entonces, ellos vienen a criticar que las cosas no se hacían de manera transparente, usan esa muletilla todo el tiempo, sin saber si las cosas se hacían, sembrando desconfianza sobre un sistema que, como decía Nanina, y lo dijo Diego Hurtado, que es una persona que ha estudiado de detalle el sistema científico argentino, que el CONICET es la política pública más antigua de nuestro país. Es una política de Estado que ha pasado desde gobiernos militares hasta democracias sumamente progresistas, y en ningún momento se ha detenido como está hoy detenida. Lo que pasa es que tenemos que pensar que este gobierno vino a destruir el Estado desde adentro, como Javier se autoproclamó como un topo que venía a destruir el Estado. Y yo creo que la ciencia, destruir la ciencia es destruir básicamente el futuro del Estado, porque sobre la ciencia se monta un desarrollo de país. Y evidentemente, porque es evidente de que este Estado no le sirve a su proyecto de país que quieren. Totalmente dependiente, totalmente primarizado, con venta de materias primas y obviamente nada más que eso, porque no pretenden vender petróleo, grano y nada más. Y un montón de población quedaría al margen de todo este crecimiento que podría llegar a tener la industria, la ciencia y la educación. Sí, de hecho, yo estaba revisando unos números antes de venir. El porcentaje de PBI cada vez es menor el que se destina a la ciencia. De hecho, ahora... ¿Ese era el gráfico que vos habías propuesto? No, creo que es otro. No, ese no es en porcentaje, simplemente es en fondos totales. Exactamente, ese es en fondos totales. Pero realmente sería muy poca plata que el Estado debería destinar para que el CONICET funcione. En ese sentido, si bien dividir la lucha nunca es una buena alternativa, es interesante pensar la problemática de CONICET con otras problemáticas que estamos enfrentando, como la del sistema de salud o la del sistema de jubilaciones, ¿no? Son problemáticas que son en su naturaleza en la misma, ¿no? Destruir el Estado, destruir la justicia social, destruir la capacidad que tenemos de generar riquezas de manera soberana. Autónoma. Sí, pero la realidad es que son problemas de distinta envergadura, ¿no? Si uno quiere
tener jubilaciones que estén como deberían para que todas las personas que las reciban accedan a derechos fundamentales. Se necesita mucho más de recursos. Se necesita un porcentaje del PBI importante. Acá estamos hablando de un posicionamiento netamente ideológico. No es un tema de presupuesto. Totalmente. Y en ese sentido, lo que genera todavía más incertidumbre en los que estamos en el sistema científico es saber que incluso si uno se olvida del PBI, por un segundo se olvida del porcentaje del PBI y solo piensa en la plata que viene directamente de organismos internacionales, no del Estado Nacional a través de los impuestos, digamos, sino directamente de organismos internacionales. Ese dinero, el 70% de ese dinero todavía sigue ahí y hay una decisión política de no ejecutarlo. Bueno, pero porque lo deben estar usando o lo deben necesitar para otra cosa. No está ejecutado, pero no está ejecutado. Bueno. Supongo que lo querrán devolver. Vaya uno a saber. El problema es que la falta de transparencia también hace que uno no sepa qué van a hacer. Exacto. Hasta último momento. Yo creo que las divisas ingresan al Banco Central y evidentemente ahí le sirven hasta como reserva. Entonces, no ejecutarlo lo usan como una figura de tener respaldo, aunque no ejecuten el presupuesto. Es muy posible. El punto es que todos estos organismos internacionales no dieron el crédito para eso, entonces están reclamando esos fondos. Exactamente. Obvio, y que hacen bien en reclamarlo, porque esta gente no los va a utilizar para lo que ellos le dieron. Bueno, esa es una dicotomía que hay dentro del sistema científico. La realidad es que aceptar esa realidad tal como la decís, para nosotros es muy fuerte, porque implicaría que nuestros trabajos dejan de tener sentido. Entonces, gran parte de nosotros seguimos buscando la manera de tratar de dialogar con estas personas que están en poder hoy para ver, pedir lo mínimo, de activar algo, claro, que sea. Porque a esta altura de tal emergencia, y esto también tiene un impacto sobre los lazos de solidaridad entre nosotros, porque activa de alguna manera el sálvese quien pueda. Si yo logro una reunión con el subsecretario que me dice que mi proyectito va a estar financiado, capaz que me quedo tranquilo. Claro. Y bueno, y el resto, no puedo resolver los problemas de todos. O bueno, me presento un proyecto internacional, porque capaz que tengo un buen proyecto, una visibilidad, y logro que mi laboratorio subsista. Y entonces, ¿qué puedo hacer por el laboratorio al lado? Poco, porque están financiando mi laboratorio. Y entonces eso debilita los lazos de solidaridad, que para mí son una de las características más valiosas que tiene nuestro sistema. Sí. Entonces es otra capa en la que atacan a nuestro sistema, porque nos hacen ponernos uno contra los otros cuando no está en la naturaleza del sistema científico argentino. Bueno, vamos a ir con un grafiquito del poder adquisitivo de los salarios del CONICET para ver la degradación que tienen. Ahí vemos que el trabajo privado registrado tuvo una merma del 0,9%. Y el CONICET está por debajo, con una línea celeste, en donde tiene el 33,7% de pérdida de poder de salario, de poder adquisitivo del salario. Por debajo de las universidades, del empleo público, del total registrado público y privado. Obviamente es una degradación del científico como para que huya despavorido ante la falta de recursos que tiene para autofinanciarse, su vida, su familia, sus proyectos. Es evidente de que hay una degradación del científico que trabaja para el CONICET en investigación. Y hay otro grafiquito más que muestra el deterioro que hay del financiamiento de los proyectos. Ahí vemos, es el crédito mensual devengado para financiar proyectos. Vemos que al final, para julio, estamos prácticamente en el cero. Prácticamente se han destruido la financiación de todos los proyectos que estaban ejecutándose. Esto es un gráfico elaborado por tanto este como el anterior por Rodrigo Quiroga, que es un investigador que trata de plasmar en gráficos la realidad que está pasando en la ciencia en este país. Chicas, vemos
una situación crítica. Sí, de hecho te iba a comentar, el gráfico ese está hasta marzo, ahora estamos en un 35% de pérdida del poder adquisitivo. Claro, y bueno, vamos sí. de mal en peor, la verdad. Bueno, el tema es, ustedes, más allá de están trabajando con proyectos sin financiación o con una escasa financiación, pero tienen que seguir trabajando, o sea, tienen que seguir elaborándolos. Más allá del bajo sueldo, ¿qué visualizan ustedes para adelante? ¿Cómo van a sortear? ¿Cuánto tiempo le dan a ustedes por delante los proyectos como para pensar en poder seguir? Bueno, ahí es una pregunta más para mí que para Nerina, creo, porque, digamos, la estructura del CONICET hace de alguna forma que tratemos las personas que somos investigadores y que tenemos un cargo permanente, de que seamos nosotros los que tenemos que responder esa pregunta y no los becarios, que además de tener un montón de precarización laboral, porque es, digamos, esto que de los salarios, obviamente hay escalafones en CONICET. El primer escalafón es el de los becarios, en escalafón salarial me refiero, y es el que está más castigado, naturalmente. O sea, quedan más expuestos. Se visibilizó muy bien la lucha del Garrahan y los salarios de los residentes, que son naturalmente gente muy formada, son incluso mayores a los salarios. No, de hecho ahora la problemática es que los residentes del Garrahan van a pasar a ser becarios como nosotros. Total. Es terrible y era como, no vamos a ser trabajadores, y un poco nosotros ya lo conocemos porque nosotros no tenemos aportes, no tenemos aguinaldo, luchamos muchísimo tiempo y al menos tenemos obra social. Así que nos mantenemos como en ese margen, digamos. Y digamos, la realidad es que la situación de los residentes es extrema, pero la situación de un becario es alguien que está recibido, que tiene un título universitario, que en cualquier otro país del mundo estaría ganando por encima de $2.000, y en nuestro país está justísimo para un alquiler. Yo cuando empecé el laboratorio en el 2019, la mayoría de los chicos que empezaba el doctorado se iba a vivir solo. Hoy, la mayoría de los chicos que están haciendo el doctorado en mi laboratorio viven con sus padres porque no pueden pagar un alquiler. Y es una persona que tuvo al menos 5 años de formación de grado, que en muchos casos tiene 5 años de formación de posgrado, y luego de 10 años de formación universitaria, esa persona no puede pagar un alquiler. A mí eso me parece inaceptable, digamos. No, por supuesto. Y la pregunta es, ¿qué hacemos, no? Que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos los ciudadanos, porque la realidad es que si sabemos que eso le está pasando a la salud, le está pasando a la educación, le está pasando a la ciencia, y nos quedamos en casa tuiteando, algo estamos haciendo mal. Pero desde quedarnos el sistema en casa estamos haciendo mal. No hay que quedarse en la casa. No, hay que salir a la calle. Estaría bien salir a la calle todos juntos, porque el problema es el mismo. Pero más allá de salir a la calle, la mayoría de las personas que estamos a cargo de un grupo de investigación estamos buscando todas las alternativas posibles. O sea, la realidad es que creo que hay una idea de que la mayoría de los científicos está esperando que venga una salvación desde el Estado. Y esto nunca fue así. Nunca fue así. Los científicos, si hay algo que hace un científico formado que tiene un cargo permanente en el Estado, es estar constantemente buscando financiación nacional e internacional, privada y pública. Todo tipo de financiación. Nuestro día empieza buscando financiación y termina buscando financiación. Y continúa construyendo antecedentes para poder seguir buscando financiación, para que nuestros becarios no tengan que pasar por el momento en el que se quedan sin reactivos para trabajar. Entonces, esa idea de que el personal de CONICET es gente estática, que está esperando ver pasar todo esto con angustia, es completamente falsa. Si en mi laboratorio hoy se pueden hacer experimentos es porque estoy constantemente buscando fuentes de financiación, y me consta que eso es lo que hacen todos mis colegas en todas las categorías de CONICET. Entonces, la realidad es que si hoy no tenemos financiación en el sistema científico, no es solamente por el gráfico que mostramos recién, porque el gráfico que mostramos recién es el presupuesto de la agencia, que es lo que históricamente financió de manera transversal a muchísimos laboratorios en nuestro país. Pero no es la única fuente de dinero. La agencia es la que de alguna manera recibe fondos del extranjero y de alguna manera distribuye en los distintos proyectos nacionales. Claro, y tiene distintas estructuras de financiación. Los PICTs,
que es la estructura de financiación principal del sistema científico argentino, o era hasta que llegó este gobierno, fue lo primero de financiado, que era lo más transversal, lo que había muchísimos laboratorios a lo largo y a lo ancho del país que tenían esa estructura de financiación. Y de vuelta, cuando esa estructura de financiación desaparece, ¿qué hacemos todos? Vamos a buscar otras estructuras de financiación. Y algunos con más éxito, otros con menos éxito, pero me consta que nadie dejó de buscarlas. El problema es que también nos enfrentamos a un mundo, porque nuestro presidente es inspirador para otras figuras en el planeta, y hoy lo que está pasando con la ciencia en Argentina está siendo reflejado por distintas estructuras científicas, en particular la estadounidense. El lugar donde yo fui a hacer mi postdoctorado en Estados Unidos durante 5 años, tuve una videollamada la semana pasada que me dice que en 2 meses no sabe si su laboratorio va a seguir financiado o no. Obviamente, cuando él me dice eso a mí, que vivo en Argentina, me río un poco, porque yo sé que su laboratorio va a estar financiado, porque él no sabe lo que es la financiación estructural, que es lo que enfrenta la ciencia argentina, porque esto, de vuelta, lo que está pasando hoy no tiene precedentes en democracia, pero no es cierto que el sistema científico argentino siempre estuvo perfectamente financiado. De hecho, hay muchas críticas, porque esto va de la mano a la gente que dice, ustedes no salieron a quejarse durante todo el kirchnerismo. Eso es absolutamente falso. Durante el kirchnerismo el sistema científico fue profundamente crítico. Y el sistema científico de raíz, si uno piensa en la estructura de CONICET, la estructura de CONICET es profundamente antiperonista. Que el kirchnerismo haya apostado al CONICET como una estrategia de desarrollo no hace que el CONICET haya vuelto inmediatamente todo uniformemente kirchnerista y sea una estructura ideológica, bajo ningún punto de vista. De hecho, cuando uno analiza quién votó el CONICET, muy absurdamente, muchos han votado y siguen sosteniendo a Milei. Yo no sé qué le pasa a esta persona en la cabeza, o sea, yo realmente es una contradicción. Lo que pasa es que ya es irracional. Yo siento que ya es irracional. No hay nada que nosotros podamos con la razón tratar de dialogar con esa persona. Yo creo que hay mucho odio engendrado desde los medios. Exactamente. Hay un trabajo hecho. El antiperonismo juega mucho en estas decisiones, y yo creo que hay mucha gente que no veía resueltas sus problemáticas con el kirchnerismo. Más allá de que, fue bastante transversal, ayudó a muchas minorías a restablecer sus derechos, que eso también hay que valorarlo, pero había muchas, por ejemplo, el trabajo precario. Los pibes que empezaban a trabajar, trabajaban en negro y los hacían adherir a un monotributo, y de alguna manera el monotributo es una forma de precarización un poco más legal, pero es una precarización laboral. No tenés aguinaldo, no tenés vacaciones, no tenés un día por enfermedad, si no vas no cobrás. Es evidente de que había muchas cuestiones que no se habían llegado a resolver. Se avanzó en muchas otras cosas, pero había muchas cosas que no estaban resueltas. Y yo creo que el antiperonismo, los medios ayudaron a que ese odio se exacerbara y se terminará también con, lo tengo que decir, también con un candidato del peronismo que no era aceptado por la mayoría del peronismo, que vuelve a estar en tapete, y evidentemente a Massa, en mi opinión, no debería estar discutiendo lo que está discutiendo con su proporción de votantes. Pero bueno, no importa. Será un tema político a abordar más adelante. Bueno, vamos a ir a un tema musical para descomprimir un cachito y después hacemos un cierre con las últimas opiniones. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el hall se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, esa es mi felicidad. Nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Ir caminos de desandar, pero no lo
perdí. Ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz. Caminos de desandar, pero no lo perdí. Es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. Bueno, tenemos unos minutos para ir cerrando. Nerina, ¿qué te quedó pendiente? Sí, yo lo que quería decir como por último es que, bueno, como mi rol ahora es de ser becaria doctoral, puedo comentarte más de esas situaciones, que yo siento que hay como un desgano, hay como todo esto para qué en nuestro rol, y todo el tiempo yo pienso que, bueno, es lo que nos toca. Es la nueva realidad y hay que seguirla peleando, porque nosotros somos la nueva matriz de recursos humanos en ciencia. Entonces nosotros tenemos que seguir esta lucha y no bajar los brazos. Y que esto va a tener una solución, ya sea a corto o largo plazo, pero no nos tenemos que rendir. Una visión joven para una realidad muy dura, pero que con la esperanza vamos a salir. Yo sigo pensando en que tenemos que salir a la calle a reclamarle a este gobierno y que cuanto antes deje esta política, mejor. Cuanto antes va a hacer menos daño y evidentemente nos va a permitir empezar a recuperar todo lo perdido. Diana. Bueno, yo siempre que tengo estas reflexiones me acuerdo de una frase que vos decís muy, muy seguido, que es que lo único eterno es la lucha. Y la realidad es que eso, digamos, de vuelta, creo que es acordarnos de que cuando las cosas parecen estar mejorando, tenemos que acordarnos que vamos a tener que volver a luchar eventualmente. Creo que algunas nos olvidamos de eso, de que esto podía llegar a pasar, de que podíamos llegar a estar en esta situación. Y seguiremos luchando en esta y en la que venga, porque la lucha no se va a terminar. Y en ese sentido, digamos, quizás a pensar en los oyentes, en gente que nos esté escuchando. Cuando doy una charla en un congreso y me introduzco como que estoy haciendo ciencia en Argentina, les digo a los que están en el congreso, que son de otros países, como si viene un científico argentino, párenlo y denle un abrazo, lo está necesitando. Y creo que acá también vale esta, o sea, la realidad es que gran parte de lo que nos hace realmente mucho daño de este gobierno es esta campaña de desprestigio. Y que esta campaña de desprestigio a nosotros nos afecta muchísimo, y eso es un gesto muy pequeño que puede tener cualquier persona de valorar al sistema científico, de cuando interactúan con alguien que está en el sistema científico, por más que no entiendan nada de lo que está diciendo, porque es una persona que no sabe comunicarlo tan bien, o es alguien de información que recién lo está empezando a entender, interesarse, mostrarle su apoyo, eso realmente a nosotros nos hace una diferencia enorme. Bueno, gracias. Están invitadas cuando ustedes quieran. Acá tienen un espacio para mostrar su voz, mostrar sus proyectos y sus investigaciones. Los vamos a dejar hasta el próximo viernes y nos vamos tradicionalmente con Charlie.
quemó mal. No acabé a decir que sí, que se sacó el toque y me lo dejó a mí. Futuro artístico y me comió el bajón. Yo tenía 3 libros y una foto del Che. Ahora tengo 1000 años y muy poco que hacer.